Es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le da la más cordial de las bienvenidas a su cuarto Congreso Interpreparatoriano con la temática Ecología, trayendo con ustedes la conferencia La Diversidad Ecológica en México, con el ponente Dr. Uriel Hernández Salinas, de quien me permito leer una semblanza. Dr. Uriel Hernández Salinas desarrolló su formación académica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente es profesor investigador de TC del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional IPN. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas internacionales, autor de 3 libros publicados por la CONABIO y por la Sociedad Herpetológica Mexicana. Es miembro del CIN Nivel 1 desde el 2014 y curador de la colección científica de anfibios y reptiles del CIIDIR Durango IPN. Imparte las clases de recursos naturales y ecología de poblaciones a nivel posgrado. Ha desarrollado un intenso trabajo de campo en los ambientes templados y tropicales de la Sierra Madre Oriental. Actualmente desarrolla su trabajo de campo en la extensa Sierra Madre Occidental. Su principal interés radica en conocer la diversidad, riqueza, biogeografía y evolución de historias de la vida de los anfibios y reptiles de México. Hola a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Uriel Hernández Salinas, soy profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, el cual pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Antes que nada, quiero agradecer a todas las autoridades de la preparatoria número 3 por la invitación y puntualmente a la maestra Liliana Ortega, quien me hizo la invitación de estar aquí con ustedes. Yo soy egresado, soy biólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y mis líneas de investigación son las historias de vida en lagartijas, principalmente lagartijas del norte de México, la conservación y algunos aspectos de riqueza y diversidad de especies y también biogeográficos. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que es sobre la diversidad ecológica de México y las especies en peligro de extinción que se encuentran en nuestro país. Antes de iniciar, quiero comentarles que nuestro país es considerado un punto muy importante de biodiversidad a nivel internacional. Esto gracias a que la ubicación geográfica de nuestro país es un sitio muy particular, el cual dentro de nuestro país convergen dos regiones muy importantes desde el punto de vista biogeográfico. Una de ellas es la región neártica y la otra es la región neotropical. En la primera región, esta se encuentra principalmente abarcando todos los ecosistemas que se encuentran en el norte de México, mientras que la neotropical se encuentra principalmente en la región o abarcando todos los ecosistemas que se encuentran en el sur de nuestro país. Muchos autores han permitido realizar diversas bioregionalizaciones de nuestro país. Está el doctor Howard Smith, que en 1946 desarrolló una regionalización de nuestro país utilizando a todas las lagartijas del género Celopurus. El doctor Howard Smith es considerado el padre de la herpetología en México. Y la herpetología es la ciencia que estudia los anfibios y reptiles. Pues bien, diferentes investigadores han desarrollado una regionalización para nuestro país. En algunos casos han coincidido en que han encontrado entre 10, 11, 12 o 13 o quizá un poco más de las provincias biogeográficas para nuestro país. Estas provincias corresponden principalmente a diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de clima y por supuesto tipos de vegetación. En el norte de México se pueden encontrar o ubicar, mejor dicho, la provincia de Baja California, la provincia de la Planicie del Norte, la Sierra Madre Occidental, que al respecto tengo que decirles que esta provincia biogeográfica es una de las más extensas en nuestro país. Tiene una longitud de aproximadamente 270 kilómetros de largo y una anchura de poco más de 200 kilómetros. Por lo tanto, la hace la provincia biogeográfica
más extensa de nuestro país. En el centro de nuestro país se puede encontrar la planicie central, el eje volcánico transmexicano, y en la parte sur de México se ubica la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas y también la planicie de Yucatán. Vuelvo a repetir, estas provincias biogeográficas presentan un tipo de clima, un tipo de suelo y un tipo de vegetación muy particular, lo que permite que en ellas, en cada una de ellas, se encuentre y habiten diferentes especies de anfibios y reptiles, de aves, de mamíferos y de insectos. Y por ello, nuestro país también es muy importante desde el punto de vista de la biogeografía y, por supuesto, de la riqueza y diversidad de especies que abarca cada una de sus provincias biogeográficas. Como señalé hace un instante, en cada provincia biogeográfica pues, presenta una heterogeneidad de tipos de climas. Estos tipos de climas, por supuesto, y como ustedes bien lo saben, se van a generar de acuerdo a las elevaciones en que se encuentran los diferentes terrenos que conforman cada uno de estos tipos de provincias. Y también, muy importante, y como lo señalé en las diapositivas anteriores, cada provincia biogeográfica, gracias a su tipo de suelo, a su clima, va a determinar el tipo de vegetación. Existe un compendio muy importante que se llama Vegetación de México, que fue elaborado por el doctor Jesse Randolsky, el cual es considerado también el padre de la botánica en nuestro país, y el doctor Randolsky logró identificar los diferentes tipos de vegetación que se encuentran en nuestro país, desde la región norte de México, pasando también por todo el desierto chihuahuense, pasando también o atravesando la faja volcánica transmexicana y llegando hasta el sur de nuestro país. Una vez que estos tipos de vegetación se encuentran en nuestro país, que son originados de alguna manera por los tipos de suelo y por los climas, pues bueno, esta combinación de factores hace que se generen diferentes ecosistemas. Un ecosistema, como ustedes ya bien lo saben y que lo han conocido dentro de su clase de ecología o quizá en su clase de ciencias naturales, un ecosistema es un sitio en el cual converge diferentes comunidades. Estas comunidades están compuestas principalmente por diferentes grupos biológicos. Pueden ser aves, pueden ser mamíferos, pueden ser lagartijas, pueden ser insectos. Estas comunidades de alguna manera han evolucionado en ese mismo lugar y estos ecosistemas son los lugares óptimos para que estas comunidades puedan mantenerse, puedan distribuirse. En nuestro país existe un gran número de ecosistemas. Podemos encontrar los matorrales que se encuentran en la parte norte de nuestro país, como por ejemplo en las Baja Californias y en Sonora también. Podemos encontrar los bosques templados que se encuentran principalmente en la Sierra Madre Occidental. Un punto muy importante sobre esta provincia y sobre este ecosistema de los bosques templados es que la Sierra Madre Occidental, conformada principalmente por el estado de Chihuahua en buena parte y el estado de Durango, es el área con mayor cantidad de bosques templados. Esto hace que en estos estados y principalmente en esta provincia biogeográfica de la Sierra Madre Occidental ocurra la mayor producción de madera de pino y encino en nuestro país. También en cuanto a los ecosistemas, podemos encontrar bosques tropicales prácticamente en la parte occidental de nuestro país, pero también muy importante estos tipos de vegetación, me refiero principalmente a los bosques tropicales, tropical caducifolio, tropical perennifolio, tropical espinoso, se pueden encontrar en la región de la provincia del Golfo de México, principalmente en una parte muy pequeñita del estado de Hidalgo y comprendiendo también toda la región costera del estado de Veracruz, Tabasco y Yucatán. También podemos encontrar una buena cantidad de manglares, tanto en la región occidental como en la región del Golfo de México. Y también, pues, una buena cantidad también de bosques nublados, los cuales nosotros los biólogos y todos los botánicos lo conocen como los bosques mesófilos de montaña.
Es muy importante decir y hacer un pequeño paréntesis en este tipo de ecosistemas, en este tipo de vegetación. Los bosques mesófilos de montaña, también conocidos como bosques de niebla, son ecosistemas que se encuentran muy restringidos en áreas muy específicas de nuestro país. El estado de Hidalgo, tengo que decirles, el estado de Hidalgo presenta una buena cantidad de bosques mesófilos de montaña, principalmente en los municipios de Tenango de Doria, Acasochitlán, también en el Oxochitlán, en ese tipo en esos municipios se encuentra bien representado el bosque mesófilo de montaña. Y estos ecosistemas permiten que la existencia de comunidades muy importantes, muy específicas e incluso exclusivas que se pueden encontrar en estos sitios. Existen comunidades muy específicas como de anfibios, de reptiles, junto con mamíferos, algunas aves y también insectos. Esta gran diversidad de ecosistemas que se encuentran en nuestro país, pues bien, obedece a que nuestro país es considerado un hotspot. Este hotspot a nivel internacional hace referencia o se conoce como un lugar, como un sitio a nivel mundial con una alta biodiversidad. Lo que hace que, bueno, pues en este área tan importante para la biodiversidad se encuentran representadas una buena cantidad de especies de diferentes grupos biológicos. En el caso de los anfibios y reptiles, en nuestro país ocurren poco más de 1.250 especies de anfibios y reptiles. Y es muy importante señalarles que de estas 1.250 especies de anfibios y reptiles, poco más del 60% de este número de especies son endémicas a nuestro país. Esto quiere decir que las especies que se encuentran en esta región pues no se van a poder encontrar en ningún otro sitio del mundo. En esta imagen yo estoy representando el lugar que le corresponde a nuestro país de acuerdo a diferentes grupos biológicos. Se ha señalado que nuestro país es el primer lugar a nivel mundial, a nivel internacional, en cuanto a las especies de lagartijas, y es el quinto lugar, se ubica en este lugar, de acuerdo al número de anfibios. Lo precede el país, lo precede Brasil, Indonesia, como los primeros lugares con la mayor riqueza y diversidad de anfibios. En la imagen, en esta misma imagen, en la parte de abajo, también coloco el número de especies por área, por extensión territorial. Como ustedes pueden apreciar, poco más o casi el 60% de las especies que se encuentran en nuestro país son endémicas a esta área geográfica tan importante como lo es nuestro país. También es muy importante en cuanto a la riqueza y diversidad de mamíferos, poco más de 500 especies de mamíferos, de gatos de tallas pequeñas, tallas grandes, de murciélagos, de cetáceos también ocurren en nuestro país. Y casi 150 especies de estas 500 son endémicas también a México. En cuanto a aves, pues bueno, aquí se representa un poco más de especies registradas para nuestro país. Según la Conavio, existen poco más de 1.000 especies presentes en nuestro país y casi el 10% se encuentra representada a nivel mundial en nuestro país la riqueza de especies de aves. En cuanto a los peces, bueno, también es un grupo bien representado en nuestro país. Existen en México poco más de 2.700 especies y el 10% de esta riqueza de especies se encuentra también distribuida a nivel mundial. En cuanto a la riqueza de especies, esta es una parte muy importante de la biodiversidad de nuestro país y está representada por poco más de 350.000 especies. Es muy importante señalarles que actualmente
tanto mamíferos como aves, como insectos o anfibios y reptiles, existen especies que todavía no han sido descritas o no han sido descubiertas para la ciencia. Lo que se cree que el número que acabo de representarles, pues bueno, incluso pueda incrementar. Lamentablemente, de, de toda la gran biodiversidad que se encuentra en nuestro país, pues bueno, una gran parte de ella está en peligro y principalmente en peligro de extinción o bien amenazadas. Según la normatividad mexicana, que es la NOM 059, pues bueno, en nuestro país hay un gran número de especies que se encuentran tanto en peligro de extinción como amenazadas o sujetas a protección especial. Y estas pueden ser quizá anfibios, reptiles, mamíferos. Según esta normatividad, existen ya 49 especies que se extinguieron, 475 especies están en peligro de extinción, pueden ser mamíferos, pueden ser aves, pueden ser reptiles o pueden ser anfibios. 896 se encuentran localizadas como amenazadas y poco más de 1100 especies de cualquier grupo están bajo protección especial. Bueno, pues esta lamentable evaluación que hace la NOM 059, sobre la vulnerabilidad de las especies o de la biodiversidad de las especies que ocurren en nuestro país, se basan principalmente sobre algunos aspectos, como por ejemplo la cacería. La cacería es un factor muy importante que hace que las poblaciones disminuyan en abundancia. Según la CONABIO, en el 2008, dentro del estudio de país, señala que los artiodáctilos, que son una especie de ungulado, un grupo de ungulados, como por ejemplo una jirafa, son aquellos individuos que sus extremidades terminan en dos dedos, las pezuñas son dedos modificados y terminan en dos dedos. Los artiodáctilos es el grupo más vulnerable por la cacería. Le siguen los roedores, en tercer lugar están los perosodáctilos. Los perosodáctilos es también un grupo de mamíferos, de ungulados, que sus extremidades terminan en una pezuña con 3 dedos modificados, como por ejemplo los rinocerontes. Los perosodáctilos también es un grupo muy afectado por la cacería. Le sigue las aves, los reptiles y quizá algunos otros grupos de mamíferos. En esta imagen estoy representando a un hombre, a una persona que ha cazado un lobo mexicano. Esta imagen fue tomada en 1948, muestra pues a un animal adulto que fue cazado lamentablemente y bueno, el lobo mexicano presentaba una amplia distribución en todos los ecosistemas, en buena parte de los ecosistemas de nuestro país, principalmente en los desiertos, en los bosques templados de nuestro país y quizá también en algunas áreas de bosques tropicales. Lamentablemente, en la actualidad, esta especie de mamífera está relegada únicamente a algunas áreas muy pequeñas de nuestro país. Se ha pensado, se ha señalado que en el estado de Durango se han encontrado 1 o 2 ejemplares. Es importante señalarles que existen asociaciones sin fin de lucro en nuestro país encargadas de mantener a las especies. Y Semarnat, como una de ellas, liberó, por así decirlo, algunos ejemplares de lobo mexicano hace aproximadamente 2 o 3 años. Lamentablemente, como son especies que se crían en cautiverio, una vez que son liberadas a su hábitat natural, por decirlo de esa manera, aunque ya el hábitat natural ya está muy fragmentado y muy alterado por las actividades antropogénicas, estas especies o esta especie, como muchos otros grupos
una vez que llegan a su hábitat natural, pues bueno, han perdido la noción de cazar, la noción de estar libres en un ecosistema que era prácticamente un ecosistema de ellos, ¿no? Por lo tanto, los biólogos pensamos que cuando una especie que es mantenida en cautiverio y es liberada a su hábitat natural, pues bueno, cuesta mucho trabajo en algunas ocasiones que las especies vuelvan a adquirir las habilidades de caza, vuelvan a ser unas especies con sus sentidos de alerta, porque lo han perdido. ¿Por qué? Pues porque crecieron o se reprodujeron en cautiverio. Y este es el caso del lobo mexicano. Aquí está otro caso de otra especie de mamífero, el oso plateado, que se encontraba bien distribuido también en el norte de México. Es un ejemplar muy grande. Aquí en la imagen se puede observar que puede medir casi 2 metros. Un animal muy, muy bonito y que lamentablemente, como este caso, pues muchos, ¿no? Que han sido cazados, que fueron cazados en esta fecha que se puede documentar en esta fotografía. Eh, hace aproximadamente 3 años yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en una área natural protegida que se llama Maderas del Carmen, está en Coahuila, y por lo que nuestros compañeros en campo, las personas que nos recibieron, esa área natural protegida está a cargo de Cemex, de Cementos Mexicanos. Y las personas nos proporcionaron todas las herramientas y el acceso al lugar para poder hacer nuestro trabajo de campo. Y ahí nos daban cuenta, las personas encargadas de la reserva, que por favor estuviéramos en una cabaña, en la cabaña que estuviéramos antes del anochecer, porque había osos en ese lugar, ¿no? Y eran osos que podían medir más de 2 metros, porque había traves que estaban en la casa y que estaban mordidas, y eran muchísimo más grandes que yo. Las traves estaban casi a 2,5 metros, ¿no? O sea, eso daba cuenta del tamaño de los animales. Afortunadamente, esa área está bien conservada y creo, porque yo no pude verlos, no pude ver a los osos, creo que es una área muy importante para que estos animales puedan todavía encontrarse en ese lugar. Lamentablemente, otros grupos como los jaguares, pues también han sido víctimas de la cacería. Este es un ejemplar adulto también que fue cazado en los manglares de Nayarit. Hace algunos años, algunos investigadores argentinos lograron identificar el área de distribución de algunos ejemplares de jaguar. Lograron identificar que una hembra que se había reportado en nuestro país, aquí en México, se había dispersado hasta Argentina. Y esto lograron encontrarlo porque pidieron registros de las personas que estaban siguiendo a estos animales y también tejido de estos animales. Quizá les proporcionaron una parte de pelo o una parte de tejido de una orejita y lograron ver que se había registrado a un ejemplar adulto, una hembra, en nuestro país y que se había desplazado todo el sur de nuestro país hasta llegar a la Argentina. Esto hace referencia a que debemos mantener en equilibrio e intacto los ecosistemas en nuestro país, para que sean considerados, que ya de hecho lo son, y que aún sigan siendo considerados como corredores biológicos, en donde la fauna pueda pasar sin ningún problema, pueda ir incluso de un continente a otro, o bien pueda... Sin embargo, en esta también algunas especies de, de anfibios son utilizados eh, para... Sin embargo, no solo la cacería
es un factor importante y que hace que se disminuyan las especies de diferentes grupos biológicos, ¿no? Incluso las comunidades o bien poblaciones enteras. Las enfermedades también es un factor muy importante que ha disminuido las poblaciones y por lo tanto ha llevado a la extinción a muchas especies de diferentes grupos biológicos. Hace varias décadas, científicos de todo el mundo comenzaron a notar disminuciones muy importantes en las poblaciones de algunas especies de anfibios en los bosques y selvas de todo el mundo, particularmente en áreas naturales protegidas, en donde pues no existe una gran distribución de comunidades humanas. Se creía que se debía a factores antropogénicos, que es lo que acabo de señalar, como incluso la deforestación como un factor generado por el ser humano, cambio en el uso de suelo, contaminación o introducción de especies exóticas. Estos investigadores lograron observar que no era por un comportamiento antropogénico, sino que eran especies de virus y hongos que estaban diezmando de alguna manera las especies de algunos anfibios. Estos factores o estos virus es el ranavirus y el hongo Chytridiomycosis. En esta imagen he colocado algunos de los puntos más importantes en donde se ha detectado el ranavirus y el hongo Chytridiomycosis. Como ustedes pueden observar, pues nuestro país lamentablemente es un lugar en donde se han reportado ya algunos casos que ha perjudicado en la mayoría de los casos, poblaciones de anfibios. En esta imagen también estoy representando algunos otros patógenos que han diezmado, por así decirlo, algunos otros grupos biológicos, como son los roedores, como son los murciélagos o bien algunas aves. Pero también muy importante es que el factor humano es prácticamente la razón que hace que las especies, las poblaciones y las comunidades desaparezcan. A nivel mundial, el cambio de uso del suelo es una de las mayores amenazas para la biodiversidad y, por lo tanto, en la extinción de las especies, ya que involucra no solo la pérdida de la cobertura vegetal, sino también la fragmentación de los ecosistemas naturales y, por lo tanto, el aislamiento de las poblaciones. Y que esto, pues bueno, va a llevar o va a dirigir de alguna manera a que las especies disminuyan en densidad y por lo tanto puedan desaparecer. En esta imagen, que es también tomada de Conavio en 2008, se puede observar en esta imagen he colocado un resumen de los factores más importantes que han permitido la disminución de los tamaños poblacionales en diferentes grupos biológicos y que los llevan principalmente a la extinción. Uno de estos factores es la destrucción y fragmentación del hábitat, la sobreexplotación, la introducción de especies exóticas que hace que estas especies desplacen de alguna manera a las especies nativas. Y también la epizootia, que es una enfermedad que ataca de manera local o regional a un grupo muy particular de especies y posteriormente este virus o este hongo, en el caso de las ranas, pues se va extendiendo no solamente a más especies de anfibios, ¿no?, o de ranas, sino a otros grupos biológicos, encaminando a que las poblaciones disminuyan nuevamente en tamaños poblacionales y dirigiéndolas a la extinción. A nivel mundial existe una normatividad que permite la evaluación del estado de conservación de las especies. Esta es la UIUCN, o bien la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y en el caso de nuestro país, pues está la norma oficial mexicana y también de manera internacional está el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o mejor conocida como CITES. Particularmente, la norma oficial mexicana se rige principalmente por la Semarnat, o mejor conocida también como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta normatividad mexicana, mediante el MER, que es el método de evaluación de riesgo de la extinción de la vida silvestre en nuestro país, permite hacer una valoración de 3 etapas de cada una de las especies. La primera etapa que considera el MER es la amplitud de la distribución de las especies en nuestro país. Puede ser restringida, le da un número, puede ser muy restringida, puede ser medianamente restringida o amplia, o puede ser ampliamente restringida o muy amplia. Otro aspecto también que considera el MER es el estado del hábitat con respecto al desarrollo natural de las especies, que también le da un valor, y también la vulnerabilidad biológica intrínseca de las especies, también con tres valores, y puede ser vulnerabilidad alta, mediana o baja. Y también considera algunas características propias de la especie, como es algunas características de historias de vida, como es la reproducción, los ciclos reproductivos, las tasas de crecimiento o bien la supervivencia. Y por otro lado también, en algunos casos, siempre y cuando exista, toma en cuenta el impacto de las actividades humanas sobre las especies. Algo muy importante que ustedes muy seguro también conocen es que por el desconocimiento que los seres humanos tenemos de la biodiversidad, creemos que eliminar una serpiente, un ratón o un pajarito de su hábitat no pasa nada, pero realmente pasa mucho. Si nosotros, por el simple desconocimiento, eliminamos a las serpientes de su hábitat, pues entonces va a haber muchos más plagas, como por ejemplo los roedores, y los roedores van a acabar con cultivos de maíz completo, ¿no? También si eliminamos a las especies de lagartijas, como estas dos personas que colectaron lagartijas y esta otra persona está a punto de echar una lagartija al agua, pues bueno, lo que va a ocurrir es que los tamaños poblacionales de diferentes plagas pues van a incrementar y van a ser perjudiciales para los seres humanos. Otra de las causas también que hace que el impacto del ser humano, de las actividades del ser humano, se vea cada vez más en las poblaciones de animales es las creencias. Muchas especies son eliminadas de su ambiente natural porque mucha gente cree que el comerlas, el usarlas como remedios es importante para pues, eliminar algún tipo de enfermedad, ¿no? Y eso pues en algunos casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho, no es así. Pues bueno, el MER en términos generales puede hacer una evaluación y va a incluir a diferentes especies de acuerdo a su evaluación, las va a ubicar en peligro de extinción, de acuerdo a un puntaje, las va a incluir como especies amenazadas, sujetas a protección especial o bien probablemente extintas en el medio natural. Estas son algunas de las especies de aves que prácticamente están extintas, o mejor dicho, están en peligro de extinción. Están algunas especies de patos, algunas especies muy llamativas también de aves que están en peligro en nuestro país. Este es otro grupo también de especies que están en peligro. Están algunas águilas, algunos falcónidos, algunas aves muy llamativas como son las guacamayas. Otras especies también de patos mexicanos, algunos pavos que están dentro de la norma oficial mexicana como en peligro. Muchas especies de loros también muy cotizados en el mercado y que por esa misma razón, pues bueno, están enlistadas en peligro por la NOM 050. Pero también se encuentran algunas especies de reptiles, tal es el caso de Crotalus totonacus y Crotalus stegneri, que son dos especies endémicas también a nuestro país y que están bajo la categoría de amenazadas. Algunas especies también muy llamativas, como son algunas especies del género Anolis, o bien Humaexul, que es una especie endémica que se encuentra particularmente ubicada entre la región de las dunas de Durango y de Coahuila.
Una especie de tortuga también amenazada o en peligro de extinción es Bopherus flavimarginatus, que se encuentra también en la región entre Durango y Coahuila, principalmente en la región de Mapimi. Otra especie de tortuga también, lamentablemente, en peligro de extinción es Dermatemis magui, que se encuentra principalmente distribuida en las costas del Golfo de México. También, lamentablemente, existen otras especies y otros grupos, como es el caso de los anfibios y puntualmente de algunas especies de Ambistoma. Estas especies se encuentran muy restringidas a sus hábitats y se ha señalado que son especies que pueden ser importantes para poder evaluar la calidad del hábitat. Por ejemplo, Ambistoma subsalsum, que es una especie que se encuentra localmente distribuida en el lago de Achichica, en el estado de Puebla. Se ha señalado que ya hace aproximadamente 10 años ya no se ha visto más ejemplares de esta especie. También otra especie de anfibio con peligro o que está en peligro de extinción, así es Noctoptalus meridionalis y también Pseudoricea altamontana. Continuando también con algunas otras especies de anfibios, puntualmente de pletodóntidos, está aquí Chiropterotriton condrostega, que es una especie endémica también a nuestro país, y Ambistoma velaci, también endémica y en protección especial. Otras especies de anfibios, como son algunas ranas, que también endémicas y amenazadas, es Charadraila taeniopus, que se encuentra en nuestro país y que se ha reportado en el estado de Hidalgo. Y también otras especies de anfibios, como son algunos sapos, Incilius occidentalis, que es endémica, sin embargo no ha sido considerada por la IUCN, Craugastor mexicanus, que bueno, es una especie endémica y que no ha sido evaluada por esta normatividad mexicana, y Litobates berlandieri, que también es una especie endémica y en peligro de extinción. También existen algunas especies de mamíferos que se encuentran también en peligro de extinción, tal es el caso de osos hormigueros y de los armadillos. Por supuesto, el jaguar, que es una especie emblemática en nuestro país y que lamentablemente está en peligro de extinción. Los manatíes también, una especie muy llamativa, muy bonita y que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción, principalmente por la contaminación de las aguas o de los sitios en donde se distribuye esta especie. Como ustedes bien saben, la vaquita marina pues es un cetáceo, es un mamífero que se ha señalado que ya está extinta en su hábitat natural. Y bueno, con esto termino. Creo que hemos dado cuenta de las especies que están en peligro en nuestro país y que depende de nosotros que la biodiversidad con la que cuenta México se mantenga a través de las generaciones. Es muy importante que ustedes sepan que nuestro país es, desde el punto de vista de la biodiversidad, uno de los países más importantes a nivel mundial, como señalé al inicio de esta presentación. Por lo tanto, yo los invito a que en el momento que ustedes vayan al campo, desarrollen un día de campo, una visita a algún tipo de bosque y llegan a ver una lagartija, una serpiente, un ratoncito, la dejen libre. No traten de colectarla o de llevarla como mascota. Aprécienla, saquen algunas fotos y déjenla ir. Es muy importante señalar que todos estos animales tienen mayor derecho que nosotros, porque ellos llegaron antes a estos ecosistemas que nosotros. Por tal razón, ellas tienen todo el derecho de sobrevivir. Pues bueno, muchas gracias. Agradezco a cada uno de ustedes por su atención y nuevamente muchas gracias a las autoridades de la preparatoria número 3 y estamos en contacto. Hasta luego.
Dr. Uriel Hernández Salinas. Desarrolló su formación académica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente es profesor investigador de TC del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional IPN. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas internacionales, autor de 3 libros publicados por la CONABIO y por la Sociedad Herpetológica Mexicana. Es miembro del CIN Nivel 1 desde el 2014 y curador de la colección científica de anfibios y reptiles del CIIDIR Durango IPN. Imparte las clases de recursos naturales y ecología de poblaciones a nivel posgrado. Ha desarrollado un intenso trabajo de campo en los ambientes templados y tropicales de la Sierra Madre Oriental. Actualmente desarrolla su trabajo de campo en la extensa Sierra Madre Occidental. Su principal interés radica en conocer la diversidad, riqueza, biogeografía y evolución de historias de la vida de los anfibios y reptiles de México.